Dios. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie. Sé que se acaban de sentar, pero vamos a dar lectura al texto del día de hoy y orar a nuestro Dios para que nos bendiga con su palabra. Abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 24. Esta oportunidad vamos a leer del versículo 9 al versículo 14, todos juntos. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por este nuevo día, Señor, por este último servicio que nos permite reunirnos en esta ubicación. Te damos gracias, Señor, por los últimos años que nos has permitido, Señor, estar en este lugar para cantarte, alabarte, honrarte. Pero también te damos gracias, Señor, por el nuevo templo, donde ansiamos, Señor, ya poder congregarnos en un lugar propio. Si es que tú lo permites, si es que no partimos contigo, no vienes por tu iglesia en esta próxima semana. Pero te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia y gracia sobre cada uno de nosotros. Ahora te pedimos, Señor, de la manera más humilde, que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos ayudes a entender lo que tu palabra nos enseña, Señor, para que esas partes que corresponden, Señor, a una práctica por parte de nosotros lo podamos cumplir. Gracias te damos, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas, y cada uno de los propósitos que tú has determinado desde antes de la fundación del mundo se cumplirán al pie de la letra. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Para las personas que nos visitan por primera vez, estamos estudiando, aprendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio según Mateo. La forma de enseñanza primordialmente que llevamos a cabo aquí en la iglesia es una predicación expositiva, lo cual significa que escogemos un libro de la Biblia y lo aprendemos de principio a fin, para, como la palabra de Dios nos enseña en el libro de Hechos, podamos ver todo el consejo de Dios, no solamente aquello que puede parecer conveniente al predicador, sino todo lo que la palabra de Dios nos enseña, incluyendo aquellos temas que podemos considerar incómodos. Si recordarán, por las últimas semanas comenzamos el capítulo 24 de Mateo, donde ahora entramos a la sección del sermón escatológico por parte de nuestro Señor Jesucristo, conocido como el discurso del Monte de los Olivos. La semana pasada, hermanos, aprendimos de aquellas señales que nos marcan el plan y propósito que nuestro Dios determinó y cómo todo eso avanza al pie de la letra, pero aprendimos que tales señales de las cuales aprendimos la semana pasada no necesariamente marcan que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será inmediata a la luz de tales señales, pero sí significan, sí nos dan a conocer que el plan de Dios continúa avanzando como Él lo determinó. La semana pasada aprendimos de la misma manera que estas señales presentadas, hermanos, las podemos dividir en dos secciones. La primera, aquellas señales que afectan a todo el mundo entero, y la segunda división, aquellas que afectan directamente y principalmente a la iglesia. El día de hoy, hermanos, vamos a aprender de unas señales que son reservadas específicamente para la iglesia, el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Estas señales tienen que ver, hermanos, de manera primaria con el hecho de que hasta que el Señor vuelva por su iglesia, hermanos, sus discípulos, que somos cada uno de nosotros, somos llamados no solamente a soportar aquellas aflicciones que son partes de este mundo común, sino también aquellas aflicciones que vienen como resultado de ser cristianos, que vienen como resultado de ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Sé que este mensaje no es un mensaje popular, de hecho todo lo contrario.
Mucha persona que comenta o comparte la palabra de Dios, al ser pragmático, pueden presentar un mensaje distorsionado en el sentido de que solamente van a presentar lo que la gente quiere oír. Al hacer tal cosa, van a prometer cosas que Dios jamás prometió. Van a hacer invitaciones falsas. Por ejemplo, ven a Cristo para que tus problemas se terminen. Ven a Cristo para que tus finanzas mejoren. Ven a Cristo para que tu familia sea restaurada. Ven a Cristo para que tengas la salud completa. Pero queridos hermanos, Jesucristo no nos prometió nada de eso. Lo que sí nos prometió fue salvación y vida eterna para todo aquel que cree. Pero lo que estos charlatanes presentan es una vida color de rosa. La realidad, hermanos, que la palabra nos presenta es muy diferente, muy contraria a ese mensaje popular. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Timoteo 3:12 que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Jesucristo mismo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las señales de las cuales aprendemos el día de hoy, hermanos, desglosan este pensamiento de una manera más detallada. De hecho, hermanos, en los textos de los cuales aprendemos el día de hoy, encontramos por lo menos 5 señales a notar que una vez más, hermanos, repito, tienen una aplicación directa para la iglesia, para el pueblo de nuestro Dios. Y son señales, hermanos, que cada uno de nosotros podemos esperar su aumento tanto en intensidad como en proximidad conforme más se acerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que los dolores de aquella mujer en parto van intensificando hasta que llega el bebé. Así será la venida de nuestro Señor. Estas señales las podemos ver cómo se van a intensificar y van a ser más constantes conforme más nos acercamos. Estas señales, hermanos, como ya se presentó, pero es bueno el poder repetir para que entendamos, hermanos, que lo que estas señales nos marcan y nos aseguran es que el plan, propósito, designios de Dios van al pie de la letra y que todo lo que nuestro Señor dijo que sucedería, sucederá, lo cual en vez de generar temor en nuestro corazón, debería de generar confianza de que todo lo que Dios dijo se está cumpliendo. Habiendo dado esta información, hermanos, entremos de una manera detallada a ver las 5 señales que nosotros encontramos en estos versículos de los cuales aprendemos el día de hoy, que como ya lo mencioné, tienen una aplicación directa, hermanos, para la iglesia. Las que aprendimos la semana pasada también para la iglesia, pero no se limita a la iglesia, sino que es para todo el mundo. Las del día de hoy es para la iglesia. Señal número 1, persecución. Vean lo que dice Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Una palabra importante a resaltar en este verso 9 es la palabra que al español en la Reina Valera 1960 se traduce como gentes. En el griego original la palabra usada es la palabra etnos, que comúnmente, hermanos, se refiere a un linaje o nacionalidades. Es decir, no está hablando de un grupo de cualquier tipo de gente, sino más bien, hermanos, este texto nos está hablando de una diversidad de nacionalidades. Me gusta cómo lo traduce la Biblia de las Américas, que dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahora, ¿por qué hago énfasis en este detalle? Hago énfasis, hermanos, porque no olvidemos que la información que Jesús presenta a lo largo de Mateo capítulo 24 presenta información que lleva a cabo un cumplimiento desde la destrucción del segundo templo hasta su segunda venida. Es un plazo de tiempo verdaderamente amplio, pero este detalle es importante, hermanos, porque a los discípulos que escucharon estas palabras directamente de la boca de nuestro Señor, les debió asegurar, hermanos, que la destrucción del templo no equivalía al fin del mundo. Porque Jesús aquí les está asegurando que iban a ser odiados sus discípulos por todas las naciones, no solamente en Jerusalén, no solamente en Judea y las ciudades vecinas, sino por todo el mundo.
La destrucción del templo, entonces ya les aseguraba que iba a ser un evento de una manera separado con lo que tiene que ver el fin del mundo. Pero aquí Jesús asegura, hermanos, para los discípulos de aquel entonces, pero también para nosotros, en esta primera señal, que no importa dónde se encuentren sus discípulos, donde quiera que estén, serán aborrecidos. Algo, como ya lo mencioné, un mensaje verdaderamente contrario a lo que comúnmente se predica, a lo que comúnmente se habla. El verso 9, una vez más, nos dice que entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahora, esta no es la primera vez, hermanos, que los discípulos escuchan estas palabras por parte de nuestro Señor. Ellos ya habían sido advertidos previamente que por causa de Jesús serían perseguidos. Mateo 10:16 nos enseña lo siguiente, el versículo que leíamos al principio del servicio. Jesús les dijo: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Ahora, un detalle importante a mencionar o resaltar aquí, hermanos, es la razón mencionada por el rechazo, tribulación o incluso muerte. Y es importante, hermanos, porque si no entendemos esto, nosotros equivocadamente podemos pensar que estamos siendo partícipes de los sufrimientos de Cristo, como nos enseña primera de Pedro 4:13, porque somos rechazados, porque somos aborrecidos, pero posiblemente podemos estar siendo rechazados y aborrecidos por las razones incorrectas. ¿A qué me refiero? Amigo, amiga, hermano, hermana. Si tú sufres padecimiento, si tú sufres rechazo por tu imprudencia, por tu mal comportamiento, por que robas, por tu manera de hablar, por tu manera de maldecir, no te equivoques pensando que tú estás siendo partícipe de los padecimientos de Cristo, porque eso no es lo que Jesús está diciendo. Porque muchas veces, hermanos, mucha persona se puede hacer llamar cristiano o cristiana, dar un pésimo testimonio, ser una persona imprudente, mal hablada, grosera, y cuando la gente la rechaza dice: oh, bueno, pero es que estoy siendo partícipe de los padecimientos de Cristo. No nos equivoquemos. La gente te está rechazando y aborreciendo por tu imprudencia, por tu comportamiento grosero. A lo que se está refiriendo Jesús, hermanos, claramente dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones, y aquí está la clave, por causa de mi nombre. Se está refiriendo específicamente a aquellas personas que sufren por causa de su nombre. ¿Eso acaso significa que es aplicable para aquellas personas que salen a la calle a gritar el nombre de Jesús? Claro que no. Cuando dice la palabra por causa de mi nombre, es una expresión para referirse a aquellos que están representando a Cristo como Cristo espera. Se está refiriendo a aquellos que verdaderamente están siendo la luz en medio de las tinieblas. Se está refiriendo a aquellos que verdaderamente están siendo la sal de la tierra. Y para ese tipo de persona, hermano, hermana, si tú estás reflejando a Cristo, si estás cumpliendo lo que Cristo espera de ti, lo que Cristo te asegura por consecuencia es persecución, es rechazo. Así que ese mensaje popular de que si tú obedeces a Cristo, si tú sigues a Cristo como Él espera, todo te va a salir de maravilla y color de rosa, ese no es un mensaje bíblico. Una vez más. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Queridos hermanos, la fidelidad a Cristo a unos los llevará a ser rechazados, a otros los llevará a ser perseguidos, a otros los llevará a padecer delante de los tribunales y a otros los llevará
a la misma muerte. Todo por causa de Cristo. En el tiempo presente damos gracias a Dios porque rara vez sucede lo extremo en nuestro contexto y en la sociedad en la que nosotros nos encontramos. Pero queridos hermanos, recordemos una vez más el propósito de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 no está aquí para alimentar nuestra curiosidad. Mateo capítulo 24 está aquí para que la iglesia se prepare y para que estemos listos, si fuese necesario, que cuando Cristo se acerque y venga por su iglesia, esto va a incrementarse. La iglesia será perseguida, será rechazado, será odiado. Lamentablemente, queridos hermanos, mucha atención, en la mayoría de los casos por sus propias familias. Jesucristo dijo que Él no vino a traer paz, sino disensión entre las propias familias. Y estoy seguro que muchos de ustedes posiblemente lo han experimentado. Que su familia lo rechace, sus amigos lo rechacen. ¿Por qué? Porque están representando a Cristo como Cristo espera. Conforme más nos acercamos, podemos esperar, queridos hermanos, que esta primer señal se va a ir incrementando en intensidad y en proximidad. Pero damos gracias a Dios porque nuestro Dios es poderoso y su gracia nos puede sostener aún en las circunstancias más terribles, hermanos. Es la misma gracia de Dios que está dando la capacidad para aquellos hermanos nuestros en diversas partes del mundo para que les sean fiel si fuese necesario hasta la muerte. Es lo que Jesús está dando a entender en este versículo 9. Pero en el versículo 10 podemos ver la señal número 2. Y esta señal número 2, queridos hermanos, es de que conforme más nos acercamos a la venida de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, podemos esperar tropiezos y traiciones. Vean lo que dice el versículo 10 de Mateo capítulo 24. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La señal número 1 es la persecución. Conforme más nos acercamos a la venida de Cristo, muchos al intentar evitar la propia persecución van a dar paso atrás. Muchos al ver el costo a pagar van a dar paso atrás. Muchos a ver el costo a pagar van a negar la fe y van a negar al propio Señor Jesucristo. Ahora, no pensemos ni por un momento, hermanos, que este grupo de personas que estoy describiendo son aquellas personas redimidas por Cristo, salvas y que posteriormente van a caer de la gracia y van a perder su salvación, porque eso es imposible. Más bien, queridos hermanos, este tipo de persona es el mismo tipo de persona que nuestro Señor Jesucristo ya describió capítulos atrás en la parábola del sembrador, cuando nos habla de aquel cual la semilla fue sembrada en pedregales. Mateo 13:20 nos enseña: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, como dice, luego tropieza. Este es el tipo de persona que puede escuchar el mensaje y puede decir gloria a Dios, aleluya, me gozo, pero el momento que vienen los primeros efectos en contra de nosotros, dicen no, mejor no. Como que mi familia ya me está rechazando, ya no me están invitando a la carne asada, mejor ya voy a dejar de ir a la iglesia. Hermanos, las razones por las cuales mucha persona que se hace llamar cristiano le impide de seguir a Cristo son ridículas. Pero lo único que eso hace manifiesto es lo mismo que dice Juan en su primer carta, capítulo 2, versículo 19, cuando dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron que se manifestase que no todos son de nosotros.
A tales personas, como nos presenta nuestro Señor Jesucristo en este versículo de Mateo capítulo 24, hermanos, no les va a ser suficiente tropezar negando su fe, sino que aborreciendo a sus previos compañeros de la fe, los van a entregar, los van a traicionar. El historiador romano Tácito relata cómo muchos cristianos fueron detenidos y condenados en la persecución del emperador Nerón por denuncia de algunos que antes confesaban la misma fe, pero ya estaban arrestados. Los arrestaron por causa de Cristo, y cuando fueron arrestados no solamente negaron la fe, no solamente dijeron, no, yo no soy cristiano, sino que comenzaron a entregar a los que ellos decían que eran sus hermanos. No, yo no soy cristiano, pero te voy a dar el nombre de unos que sí son cristianos. En nuestro tiempo, en esta parte del mundo, este tipo de persecución no es presente, pero como ya lo mencioné, conforme más nos acercamos, queridos hermanos, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, podemos esperar este tipo de señales. Cuando Jesucristo dijo en Mateo capítulo 25, versículo 36, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Nosotros podemos ver este tipo de texto, hermanos, y podemos intentar aplicarlo a nuestra cultura para aquellas personas que van a visitar a los presos en la cárcel el día de hoy. Aunque es verdad que tiene cierta aplicación, hermanos, nos es necesario entender el contexto cultural, en qué sentido Jesús presentó estas palabras. Jesús está presentando estas palabras, hermanos, en el contexto de aquellos que fueron arrestados y encarcelados por causa de su nombre, lo cual por consecuencia traía un tremendo peligro para aquellos que los visitaban. De tal manera que incluso una persona que visitase a alguno de estos presos por causa del evangelio corría el grave peligro de que en esa visita él mismo o ella misma se quedase en la misma cárcel. Así que no tiene mucho que ver, hermanos, con las visitas que nosotros podemos hacer hoy en día a los presos. Es en un contexto de que posiblemente por tratar el bienestar de tu prójimo vas a terminar encarcelado, vas a terminar arrestado. Conforme más nos acercamos, queridos hermanos, las traiciones dentro de aquellos que se hacen llamar cristianos va a incrementar. Se entregarán unos a otros. El peligro mismo, el rechazo y la traición podemos esperar conforme más avanzamos. Y una vez más, todo esto no es más que el cumplimiento de lo que Dios dijo que era necesario que iba a suceder. Señal número 3. Falsos profetas. Mateo capítulo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Usted se puede preguntar, ¿qué no Jesús acaba de advertir sobre los falsos cristos en el versículo 5? Así es. Pero es importante mencionar, hermanos, que una vez más, por toda la palabra de Dios podemos ver una advertencia contra los falsos cristos y falsos profetas, pero una diferencia más importante a notar aquí, hermanos, es que no olvidemos que las señales de las cuales aprendimos la semana pasada son aquellas que afectan a todo el mundo entero, pero las que estamos aprendiendo en esta oportunidad, en particularmente el versículo 11, queridos hermanos, está hablando de lo que va a afectar directamente a la iglesia. Se dirige a la iglesia. Podemos entender entonces, hermanos, que estos falsos profetas de los cuales Jesús está hablando están en medio de nosotros, como lobos de ovejas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 nos enseña, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Si seguimos la secuencia de señales, podemos ver que habrá cristianos, hermanos, entre comillas, que no solamente van a abandonar la fe por la persecución y el rechazo, por su cobardía, sino que hay unos, hermanos, que se van a apartar a consecuencia de los falsos maestros que están en medio de nosotros. El salvaguarda para nosotros ante los falsos maestros, queridos hermanos, es la palabra de Dios. Interesantemente, hermanos, ¿saben cómo se han formado la mayoría de las sectas por todo el mundo? Se han formado, hermanos, por personas que comienzan a sacar información fuera de este libro. Solamente investiguemos las sectas más comunes y todas fueron formadas porque alguien recibió una revelación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no les es suficiente. Así que, hermano, hermana, cuando alguien se acerque a ti, dándote a saber algo que no está en la palabra, siéntete con la libertad y la paz en Cristo de rechazarla. Dice el apóstol Pablo, aun si un ángel os presentase un evangelio diferente, como dice, sea anatema, sea maldito. Lamentablemente, lo único que busca la gente hoy en día es precisamente ese tipo de señales. Andan persiguiendo los milagros, andan persiguiendo las señales, como la iglesia en Corinto que visitó el apóstol Pablo. La palabra de verdad, la palabra de nuestro Dios no les es suficiente. Conforme más nos acercamos, queridos hermanos, podemos esperar que los falsos maestros que surgen dentro de la propia iglesia se van a multiplicar y como la misma palabra de Dios nos enseña, a muchos engañarán. ¿Quiénes son esas personas que son engañadas? Aquel tipo de persona que no le gusta ser disciplinado, disciplinada en el estudio de la palabra. Queridos hermanos, todo lo que ustedes escuchen de cualquier maestro, predicador en esta iglesia o en cualquiera que sea, es su responsabilidad investigarlo si es verdaderamente así a la luz de la Escritura. Es su responsabilidad, hermanos. Es la responsabilidad de nosotros como pastores, ministros, asegurarnos que lo que estamos presentando es verdaderamente lo correcto, pero también es la responsabilidad de ustedes asegurarse que lo que se está presentando es verdaderamente correcto. ¿Por qué? Porque muchos falsos maestros han salido en medio de nosotros. Y conforme más nos acercamos, hermanos, más multitudes serán engañadas. De tal manera que hoy en día, hermanos, lo último que se hace en muchos lugares llamados congregaciones es la predicación fiel de la palabra. Pero sí vemos que hacen llover oro, aparentemente. Sí vemos que hay gente que están yendo a que les estiren el pie porque lo tenían corto, aparentemente. Estamos viendo que hay gente que va buscando el próximo milagro. Estamos viendo cómo hay gente que le está dando su propia agenda al Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo fuese un títere para nosotros manipular. Pero hermanos, eso es lo que la gente busca. Eso es lo que la gente quiere. El apóstol Pablo dijo, tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus ¿qué? Concupiscencias. Si yo lo que tengo es un corazón lleno de avaricia, voy a buscar un predicador que me hable de la prosperidad. Si yo lo último que quiero es una santificación en Cristo y lo que quiero es comodidad en esta tierra, voy a predicar voy a buscar un predicador que me hable de esas comodidades. Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Esos propios falsos maestros, queridos hermanos, es el juicio de Dios para todas aquellas personas que el evangelio de la cruz no les es suficiente. En los tiempos de Pablo, él decía que unos buscaban señal, otros buscaban la sabiduría de los filósofos, pero Pablo les dice, yo vengo a predicarles a Cristo y al Cristo crucificado. Porque es el mensaje de la cruz, queridos hermanos, que tiene el poder para resucitar a aquellos muertos en sus delitos y pecados, como lo fuimos cada uno de nosotros. Conforme más nos acercamos al fin de los tiempos, queridos hermanos, estos falsos maestros se van a multiplicar
en medio de nosotros, lo cual por consecuencia viene acompañado de la señal número 4, que es el enfriamiento espiritual. Mateo capítulo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar? El amor de muchos se enfriará. La maldad, la palabra de Dios nos asegura, hermanos, se va a multiplicar. Ahora la pregunta es, ¿la maldad de quién va a multiplicar? En realidad, hermanos, la maldad de todos. Los que persiguen a la iglesia, los falsos maestros y los propios falsos discípulos que están dentro de la iglesia. La maldad, hermanos, se multiplicará dentro de la misma iglesia. De tal manera que podemos esperar traición tras traición, odio del uno hacia el otro, lo cual por consecuencia va a causar desánimo en otros. Queridos hermanos, no olvidemos que las palabras pronunciadas por Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 23, son declaradas a aquellas personas que posiblemente se congregaron en una iglesia por toda su vida. Pero Jesús les dirá, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Personas que posiblemente estuvieron sentadas en una congregación por el resto de sus vidas. Personas que posiblemente levantaban las manos al momento de cantarle a Dios, pero en aquel día Jesús les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Queridos hermanos, no olvidemos que el trigo crece con la cizaña en todo el contexto, tanto dentro de la iglesia como en el mundo entero. No es nuestra responsabilidad averiguar quién es trigo y quién es cizaña. Es tu responsabilidad, hermano, hermana, que tú te asegures que tú verdaderamente eres hijo de Dios. Como dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, examinaos a vosotros mismos para ver si verdaderamente estáis en la fe. Esta señal también nos enseña, hermanos, como ya lo mencioné, el enfriamiento de la iglesia. El amor, queridos hermanos, de muchos va a ir disminuyendo. Nos es conveniente traer a memoria las palabras de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. A tal iglesia le dijo, yo conozco tus obras, hermano, hermana, Dios conoce tus obras. Y le continúa diciendo, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4, pero tengo contra ti. ¿Qué es lo que Dios tenía en contra de esta iglesia? Que has dejado tu primer amor. Ante el aumento del mal, también disminuye el amor. Cabe resaltar que el amor de muchos es el que se enfriará y no el de todos. Repito, el amor de muchos se enfriará, pero no el de todos. A lo largo de la historia, queridos hermanos, ha existido y existirá hasta que Cristo venga por su iglesia, un remanente pequeño que se mantiene firme en la fe. Un remanente que se mantiene firme sin importar qué es lo que sucede. Comenta Samuel Pérez Millos. El aumento del rechazo a Dios y a su palabra entre los malos hará disminuir gradualmente el amor entre aquellos que profesen ser súbditos del Mesías, pero que nunca han nacido de nuevo. Esos son los muchos a los cuales se refiere la palabra. Una de las razones adicionales del por qué el amor de muchos se enfriará, hermanos, es porque lamentablemente la mayoría de las personas son influenciadas por el ejemplo de los demás. Incluso por muchos mismos falsos maestros y profetas, que es la señal número 3 de la cual aprendimos. De tal manera que si uno de estos falsos o un falso hermano, falso profeta, falso maestro tropieza,
Todas aquellas personas que tenían su mirada puesta en tal persona serán desanimados y por consecuencia desviados. Inevitablemente, hermanos, esto hará que muchos sean desviados y en su amor se enfríen. Solamente, hermanos, los que verdaderamente tienen su mirada puesta en Cristo son excluidos de este grupo de personas y no forman parte de los muchos. Comenta David Byrd: aquel que escucha realmente la voz de Jesús sabe que no puede conformarse con la mediocridad espiritual de la mayoría de cristianos. Hermanos, una vez más, no olvidemos que Mateo capítulo 24 no está aquí para alimentar tu curiosidad. Mateo capítulo 24 está aquí para alentarte, que te mantengas firme y que estés preparado. Ahora, con esta información en mente, yo les pregunto a cada uno de ustedes, hermanos, ¿qué sería de ti si el día de mañana el 99% de los hermanos que forman parte de esta congregación apostatan la fe, tropiezan, te traicionan y te rechazan? ¿Qué sería de ti? ¿Será causa para que tú también abandones la fe? ¿O te vas a mantener firme con tu mirada puesta en Cristo? Si somos sinceros, hermanos, es fácil dar respuesta a esta pregunta, pero otra cosa es vivirla. Cada uno de nosotros hemos visto, hermanos, cómo conforme los falsos maestros se levantan y caen y tropiezan y apostatan la fe, muchas personas que tenían su mirada puesta en tal persona no quieren nada que saber con Jesús. No quieren nada de saber con la iglesia. ¿Por qué? Porque su mirada jamás ha estado puesta en Cristo. Su mirada estuvo puesta en la vida del pastor, del tal llamado apóstol, profeta. Hermanos, ante las señales presentadas en Mateo capítulo 24, muchos se apartarán. Pero lamentablemente, hermanos, en los días de hoy, mucha gente se aparta porque no lo saludan. Otros se apartan porque no cantaron el canto que tanto les gusta. Otros se apartan porque hacía mucho calor en el culto. Otros porque hacía mucho frío. Otros porque había un partido de fútbol. Otros porque se ofendieron con las palabras del predicador. Pensemos por un momento, hermanos, ¿qué será de tal grupo de personas cuando las señales mencionadas por Jesús en Mateo capítulo 24 intensifiquen? Ni el polvo de esas personas vamos a ver. Pero sí son el grupo de personas que le dirán al Señor cuando se presenten delante de Él: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Tales personas Jesús les dirá: apártate de mí, nunca te conocí. Hermanos, pensemos por un momento, ¿qué es lo que hoy en día, en la comodidad de nuestro estilo de vida, te aparta de Dios? ¿Qué es lo que te aparta de congregarte? Hay hermanos que aquí pasan cada 2, 3 meses, pero dicen que se mantendrán firmes cuando esto suceda. Amigo, amiga, no te engañes. Oh, pero es que yo no tengo que estar en la iglesia para seguir a Cristo. Al Cristo de la Biblia sí, porque la Biblia dice: no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Ahora, si tú quieres seguir a Dios a tu manera, ese es un asunto tuyo. Pero a Cristo se le sigue como Cristo demanda, porque Él es el Señor. Ahora, si tú eres el Señor de tu propia vida, está bien. Ante estas 4 señales manifestadas hacia la iglesia y dentro de la iglesia, muchos se apartarán, muchos quedarán en el camino, muchos saldrán de la fe, como Juan lo dice en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La verdadera iglesia, queridos hermanos, aunque son muy pocos comparados con el resto, se mantendrá firme, porque su mirada no está puesta en ningún hombre, sino en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe.
Y queridos hermanos, es la importancia de dar una interpretación correcta, una hermenéutica correcta al momento de ver estos textos. Es de la verdadera iglesia de quien Jesús está hablando ahora en el versículo 13. Vean lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, a pesar de todas las señales ya mencionadas, ¿cómo dice la palabra? Este será salvo. Es necesario aclarar algunos puntos en este versículo que comúnmente es mal interpretado. Jesús aquí, hermanos, no está diciendo que los que por su propio esfuerzo soporten tendrán la recompensa de la salvación. Eso es imposible. Lo que sí está diciendo Jesús, hermanos, es que la verdadera iglesia persevera. Esto se le conoce como la doctrina de la perseverancia de los santos. Queridos hermanos, la obra de Cristo en su verdadera iglesia no quedará a medias. La obra de Cristo en su verdadera iglesia no será estropeada por los mismos acontecimientos que Él permite. Por eso que Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra de nuestro Dios, hermanos, no va a quedar a medias. Todos aquellos que le pertenecen, queridos hermanos, están guardados en las manos de Dios. Pongamos atención a las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, versículo 27. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y como dice, y me siguen. Jesús está hablando de sus ovejas, hermanos, no de aquellas cabras vestidas de ovejas, de sus verdaderas y genuinas ovejas. Jesús dice una vez más, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, como dice hermanos, nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es la iglesia que persevera hasta el fin, en medio del engaño, en medio de los falsos profetas, en medio de los terremotos, en medio de las hambrunas, en medio de aquellos falsos hermanos. La iglesia verdadera, queridos hermanos, persevera hasta el fin. Y ahora, ¿acaso persevera hasta el fin porque es una iglesia fuerte, muy inteligente? No. Persevera hasta el fin porque la misma gracia que operó en su siervo Pablo es la misma gracia que opera en su iglesia, hermanos. Y es la misma gracia que nos dará las fuerzas para mantenernos firme hasta el fin. Jesús ahora en el verso 14, hermanos, de Mateo capítulo 24, sí presenta una señal diferente al resto que debe de cumplirse antes de su segunda venida, lo cual nos lleva a la quinta y final señal, por lo menos de lo que aprendemos el día de hoy. Esta quinta señal, hermanos, tiene que ver con la proclamación de su evangelio por todo el mundo. Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Y cómo dice la palabra? Y entonces vendrá el fin. Esta señal, en medio de las señales que acabamos de aprender, hermanos, es una señal buena, es una señal gloriosa, una señal que nos debe de llenar de gozo. ¿Por qué?
Porque este verso 14 nos asegura, hermanos, que en medio de las guerras, en medio de los terremotos, en medio de los falsos maestros, en medio de los tropiezos, en medio de los engaños, en medio de las traiciones, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se continuará predicando a través de su iglesia. Por consecuencia, su evangelio se estará expandiendo. Esta propia señal debió de aclarar el mal entendimiento en la mente de los discípulos de que la destrucción del templo equivalía al fin del mundo. Jesús les dice, no. Antes de que todo se cumpla, antes de que yo venga por segunda vez, el evangelio será proclamado por todo el mundo. No solo en Jerusalén y Judea y ciudades vecinas, sino todo el mundo. Jesús hasta aquí entonces, hermanos, este verso 13 ha presentado una lista de señales en el sentido similar a aquellas primeras contracciones de una mujer embarazada que nos indica que el bebé viene en camino. Pero una vez más, no se sabe si su llegada llegará en 5 minutos, 5 horas o 5 días. Para nosotros tales señales deben de ser tomadas como indicaciones de que Cristo viene en camino, pero no en sí evidencias de que su llegada será inmediata. Recordemos las palabras de Jesús, mirad que nadie os engañe, y es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero Jesús en este verso 14 nos da una señal diferente al resto de las cuales hemos aprendido hasta el día de hoy. Notemos por un segundo, hermanos, el contraste de palabras en el verso 6. Jesús dijo, pero aún no es el fin. Llegamos al verso 14 y dice, y entonces vendrá el fin. Jesús está afirmando que es necesario que la evangelización por parte de su iglesia llegue a todo el mundo antes de que Él vuelva en gloria. Ahora, esto no significa necesariamente que el momento que la última tribu del mundo sea evangelizada, inmediatamente viene Cristo, pero lo que sí significa es que Cristo no regresará hasta que esta señal se cumpla y su evangelio sea predicado por todo el mundo. Comenta David Burr. Siguiendo con la ilustración del parto, podríamos decir que todo lo anterior, lo mencionado del verso 5 al 13, es como las primeras contracciones de la mujer encinta, mientras que la llegada del evangelio al mundo entero es como la rotura de aguas. Las señales anteriores indican que el niño va a nacer, esta última señal que el parto ya está muy cerca. En el año 2018, hermanos, hace 7 años solamente, el Nuevo Testamento traducido por primera vez al idioma conocido como Quimial, también conocido como Corupún, un idioma hablado por ciertas tribus de África. Si usted busca en el internet, va a ver algunos videos verdaderamente conmovedores, hermanos, de cómo estas personas están extremadamente contentas y lloran de emoción porque ahora tienen la palabra de Dios en su idioma por primera vez. Y queridos hermanos, gracias a tales traducciones, miles más, tribus nuevas, escucharán y están escuchando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Los pies de los que anuncian la paz son multiplicados. Ejemplos como estos vemos cada década. Los rincones más remotos del mundo, queridos hermanos, están recibiendo la palabra de nuestro Dios. Nosotros nos podemos preguntar cuánto tiempo más falta para que todas las lenguas y naciones escuchen el mensaje. Nadie lo sabe. Solo Dios lo sabe. Pero podemos decir con certeza que su expansión por los últimos 2000 años ha sido bastante grande y acelerado. Hay otras señales por aprender en las próximas semanas, pero algo mencionado en los versos próximos, hermanos, en conexión con la señal del verso 14 es una importante y es la siguiente. Cuando llegamos al versículo 30 de Mateo capítulo 24, nos presenta un lamento por todas las tribus de la tierra cuando Jesús regrese.
ese lamento de esas tribus, queridos hermanos, será demasiado tarde. Porque sus ojos en tal día estarán viendo a aquella persona que les fue predicado y ellos mismos rechazaron. ¿Se pueden preparar, por favor, mis hermanos de la alabanza? Vamos a finalizar, hermanos, este servicio con un cántico. A la vez, hermanos, de una manera despidiéndonos de este lugar, que como ya se mencionó, es nuestro último servicio en este lugar. Si Dios lo permite, hermanos, la próxima semana estaremos en nuestro nuevo próximo templo. El lamento de las personas presentadas en el verso 30, como ya lo mencioné, hermanos, será demasiado tarde. Pues sus ojos estarán viendo a aquel del cual escucharon, pero rechazaron. Ahora con esa información, hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿ahora entendemos la importancia de la gran comisión? Para eso estamos aquí, hermanos, para predicar la palabra de Dios. Queridos hermanos, no leamos estas señales para ver cuál será la reacción del mundo ante ellas. Más bien pregúntate, hermano, hermana, amigo, amiga, si Dios permitiese en nuestra generación el mismo rechazo y traición y persecución que vivieron sus apóstoles, ¿cuál sería tu reacción? ¿Vas a tropezar apostatando la fe? ¿O vas a perseverar firme hasta el fin? Que la gracia de nuestro Dios nos sostenga, queridos hermanos, en los días más oscuros. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra, que nos presenta, Señor, las señales de lo que está por venir. Tales señales no deberían de generar temor en nuestro corazón, sino gozo de que el día de nuestra redención y su cumplimiento literal en la eternidad se acerca. Solamente oramos, Señor, para que nuestra fe no flaquee, que nuestra fe no falte, sino que sin importar cuáles sean los acontecimientos que se desarrollan en nuestro entorno, Señor, nos mantengamos firmes. En medio de los falsos maestros, en medio de la traición, en medio de los tropiezos, no permita, Señor, que nuestra mirada esté puesta en ningún hombre, pues tu palabra claramente nos enseña, maldito el hombre que confía en el hombre. Que nuestra mirada, Señor, esté puesta en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo, pues solamente así, Señor, nos mantendremos firmes hasta el fin. Hasta que tú nos llames a tu presencia, ya sea de una manera individual o hasta que tú regreses por tu iglesia tal como lo has prometido. Nosotros creemos firmemente, Señor, en tus promesas, pues todas aquellas que dijiste que se cumplirían, ya se cumplieron. Y las que están por cumplirse, tenemos la certeza por tu palabra y por tu Espíritu Santo que trae la convicción a nuestros corazones que se cumplirá. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor. Anhelamos, Señor, ese día glorioso en el cual estaremos unidos por la eternidad con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo hemos pedido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Hermanos, estando yo estudiando este canto, me llené tal vez de mucho sentimiento, hermano. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, somos padres? Y cuando alguno de nuestros hijos nos pide algo, con ese dolor, cuando él está sufriendo, también a nosotros nos puede mucho lo que él está pasando. En Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este canto, hermano, dice que el Señor le dio la espalda. Pero ¿sabes por qué, hermano? Para que se cumpliera, para que fuéramos salvos tú y yo. Por eso es que no lo abandonó.
Él tenía todo bajo control, hermano. Por eso le damos gracias por lo que el Señor hizo. Y agradecemos a Jesucristo por lo que Él sufrió por cada uno de nosotros, hermano. No nos cansemos de darle la gloria y la honra al Señor por eso que Él hizo, hermano. Gracias te damos, Padre. Su manto por el mío, gloria a Dios. Con su justicia Cristo me vistió. En mi pecado envuelto Él sufrió. En Cristo vivo, Él por mí murió. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cuenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con lo. Su manto por el mío no hay temor. La ley Jesús cumplió en mi favor. Ya justo soy, mas no por mi virtud. Fue por su vida y muerte en la cruz. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cuenta cruz la espada Dios le dio. Por tanto amor deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con lo. Su manto por el mío Él cambió. En su quebranto Dios se complació. La copa amarga el Salvador bebió. Y el pecado ya desconquistó. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cuenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con lo. Su manto por el mío gran dolor. Al Hijo amado el Padre condenó. Por mi Jesús sufrió la maldición. Por Cristo yo hoy gozo salvación. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cuenta cruz la espada Dios le dio. Por tanto amor deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con dolor. Dice el hermano. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cuenta cruz la
espalda Dios le dio. Por tanto amor, deudo y soy del Señor. Mi ser entero entrego con loor. Mi ser entero entrego con loor. Gracias te damos. Amén y amén. Que tengan un feliz domingo, hermanos. Dios les bendiga.